línea. Pero aún así, tenemos que estar listos para saltar H4, ¿no? Además, el alfil en B4 ya no hacía mucho. Otra idea a tener en cuenta en esta línea es que F6, no ahora, ¿no? Pero digo, es una idea a tener en cuenta para abrir la columna F, ya que el rey se encuentra en F1. O sea que, para resumir, la maniobra a saber muy importante y que la veremos en la siguiente línea también es alfil B4 jaque y alfil E7. Bien. Y también si el alfil queda en B4, puede acelerar la expansión al lado dama de las blancas, ¿no? Con A3, Claro, B4, y B4. El blanco ganaría muchos tiempos con esa maniobra, ¿no? Sí, en roque, por ejemplo, puede ser G4, que puede funcionar a veces G4. Hay que cuidarse con esto. Así es. Caballo H6 y ahora A3 y las blancas están empujando duramente. Así es. Sí, y hay que considerar el fil por H6 ahí también, ¿no? Sí, claro. En toros, sí. En toros. Por eso mismo, claro, es tan importante el fil E7 para caballo H4, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Claro, si las blancas juegan G4 aquí, caballo H4 se transforma en una jugada muy muy fuerte. De hecho, el caballo F3 de las blancas creo que vale mucho, ¿no? Porque además defiende el peón de D4, pero por ejemplo si las blancas capturan, comemos de alfil. Es muy útil cambiar este caballo en F3. Así es, y cambiar piezas en general en las aperturas con negras es como que nos da un alivio, ¿no? Queremos igualar generalmente con negras, pero en este caso yo ya me atrevería a buscar la ventaja. Sobre todo aquí hay una amenaza oculta que no se ve muy a menudo, que es caballo por E5 y el peón... Bueno, hay un mate en F2, ¿no? Pero al margen de eso, con negras volvería E7 quizás con el alfil para enrocarme y jugar F6, que es la idea, ¿no? Y castigar a las blancas un poco por su flanco de rey, que si bien está expandido también está bastante debilitado, ¿no? Obviamente luego alfil D7 y torre C8 son jugadas muy útiles también, ¿no? Bien, pero las blancas en lugar de jugar G4 quizás deberían intentar H4. Me parece mucho mejor. H4, claro, es una jugada que parece, claro, sin sentido, pero en realidad el blanco quiere jugar G4 después y ya no podremos saltar a H4 con nuestro caballo. Tenemos H5 entre tantas posibilidades. Esto es muy natural, ¿no? Es muy natural porque nos garantizamos un puesto para el caballo de F5, ¿no? En la francesa es natural, si no H5, a menos que lo sepamos de antes, parece una jugada difícil de realizar, ¿no? Sí, pero hay un problema también con H5 que puede ser con F6. Claro. Puede ser un poco más complicado, por ejemplo, si juegas G6, luego Claro. F6 va a ser muy difícil. Es verdad, cuando jugamos F6 en la defensa francesa, esto es en general, no por esta posición, tenemos que estar dispuestos a retomar de peón generalmente, porque defendemos casillas clave. Si tomamos de pieza en F6, dejaremos muchos huecos. Es por ello que una vez que jugamos H5, generalmente seguimos con G6 por instinto, ¿no? Parece muy lógico dejar los peones así, pero nuestro F6 se complicará, porque no podremos recapturar de peón. En este caso igual creo que asegurarse un puesto para el caballo de F5 vale la pena. Como siempre vas a saber que al menos tenés una buena pieza en F5. Exactamente. Al menos. Así es. Las blancas, bueno, en este ejemplo juegan B4. Está interesante este Es B4. interesante porque, claro, si capturamos, las blancas siguen con torre B1 y con la dama en B6 parece muy peligroso, ¿no? Sí, parece que está perdido. Por ejemplo, en dama A5 Y tiene alfil alfil de de 2, 2. claro. Y si no amenaza a 3, y sí, es realmente muy peligroso. Nosotros jugamos alfil de 7. Aquí vamos a ver un plan que ilustra bastante la idea de las negras. Bueno, aquí las blancas juegan a 3, ya se garantizan espacio en el flanco dama. Torre C8 jugamos nosotros. Un problema para las blancas jugando Sí. B4 es que está debilitando mucho en la fila C, por ejemplo, las casillas en C3 y C4. Así es. Y otra cosa a notar es que no nos estamos enrocando tan rápido, ¿no? Porque realmente no hay apuro y quizás si nos enrocamos ya el peón de H5 queda bastante desprotegido, ¿no? Aquí tenemos que buscar otro plan que es muy importante. Bueno, por ejemplo en este caso las blancas juegan G3 para rey G2, pero caballo de 8, que parece ridículo, Muy raro. pero claro, tenemos una idea muy especial que es alfil B5, ¿no? Sí, este alfil en D7 como casi siempre es la peor pieza para las negras. Claro. Así que si puede cambiar este alfil,
tu peor pieza para una de las mejores piezas, el alfil de las blancas en E2, está buenísimo. Claro, y además, claro, estamos cambiando exactamente el alfil bueno de las blancas, ¿no? Yo creo que después de caballo de 8, alfil B5, este es un ejemplo, ¿no? En particular, pero es una idea que se puede aplicar o hay que buscar con negras, ¿no? Hay que tratar de ver la manera de poder cambiar estos alfiles. De hecho, nos va a ayudar mucho más a igualar y, ¿por qué no?, a conseguir ventaja también. Bueno, y ahora nos queda ver la otra línea, que sería B3, que sería la otra manera de defender el peón de D4, luego de la posición tradicional, luego del caballo G7. Vamos a ver. Caballo G7. Sí, en este ejemplo anterior vimos que hay un montón de opciones temáticas. Por ejemplo, el caballo muy fuerte en F5, todas las piezas negras atacando el objetivo en D4, atacando la estructura de peones centrales de las blancas, y especialmente esta maniobra posicional de cambiar su mal alfil, muy importante. Así es. Entonces, luego, bueno, aquí las blancas juegan B3. Nosotros, caballo F5, seguimos amenazando el peón de D4. Quizás de las tres alternativas que vimos, esta sea un poco la más pasiva, porque ahora las blancas juegan alfil B2, pero el alfil en B2 está en una diagonal totalmente cerrada, y en este caso el único objetivo es defender el peón de D4. Quizás es un objetivo pobre para el alfil, ¿no? Que los alfiles suelen ser tan fuertes. De todas maneras, nosotros reaccionamos de la misma manera con alfil B4 jaque. Fíjense de nuevo, las blancas no pueden cubrir el jaque porque se cae el peón de D4. Nuevamente tienen que jugar rey F1 y nosotros alfil E7. Los mismos temas de antes. G4 estamos dispuestos a saltar. También evitando A3 y B4. Evitando la expansión, totalmente. Bueno, las blancas intentan H4 en este caso. Nosotros jugamos alfil D7. Se preguntarán, ¿y por qué no H5 como en el ejemplo anterior? Fíjense que ahora el alfil se encuentra en B2. Si él juega G4, podemos jugar caballo H6 y el blanco no tiene a su disposición alfil por H6, por ejemplo, que nos estaría destruyendo todas las defensas, ¿no? Es un detalle interesante, ¿no? Por eso digo que el alfil en B2, si bien defiende excelentemente D4, está un poco pasivo, ¿no? Explicamos un poco sobre si G4, caballo H6, Sí. El peón, luego el alfil D7, Vale. sí, y ahora caballo H6, Sí. y podemos ver que es una debilidad seria en G4. Y si empuja más con G5, está dando una casilla permanente en F5 para el caballo. Está muy fuerte atacando el peón en D4 y también un poco el peón en H4. Y el rey sigue en F1, ¿no? Que no ayuda mucho. Entonces, bien. Luego de H4, alfil D7. Aquí las blancas juegan caballo C3. Una jugada bastante... Parece que puede ganar ¿no? un peón en D4, ¿no? Claro. Bueno, de hecho lo vamos a comer, pero lo que hay que considerar aquí es que, claro, que no ganamos un peón porque el blanco cuenta con caballo por D5, ¿no? Sí, no caballo A4 que está defendido por el alfil en D7. Así es. ¿Y por qué esta táctica funciona? Es que no puede comer el caballo en F3 Con jaque. Con jaque, exacto. Que sería muy común, claro, en muchas líneas que podamos, digamos, salir de la amenaza con un jaque. En este caso no podemos. E por D5, caballo por D4. Claro, aquí las blancas parece que ahora su alfil de B2 es fuerte, que han solucionado sus problemas de manera ideal, por decirlo de alguna manera, y que tenemos un peón aislado. Pero lo cierto es que su rey sigue en F1, entonces lo de caballo por D4, alfil por D4, vamos a alfil C5, no nos molesta cambiar tantas piezas. Alfil por C5, dama por C5. Y aquí lo interesante es que el rey sigue en F1, nosotros nos vamos a enrocar lo antes posible. No nos importaría sacrificar el peón de D5 porque en ese caso con alfil C6 ocuparíamos una diagonal muy fuerte. Y creo que el negro está mucho mejor debido a su mejor desarrollo. Y también en ese tipo de posición, el peón en H4 no hace mucho. También es posible a veces para subir la torre a H3 para desarrollarla, pero también el peón en E5 queda y está muy débil.
está muy débil, probablemente sea un objetivo de ataque para las negras. De hecho no veo bien cómo el blanco puede capturar nuestro peón de D5, pero como dije antes, no nos importa si lo tenemos que entregar porque se abren muchas líneas, las torres blancas no están coordinadas, el rey de F1 no tiene un hogar seguro, por decirlo de alguna manera. Mientras que es muy fácil completar el desarrollo de las negras. Las negras son muy lógicas, sí, claro. Empezar a atacar al peón en E5, empujar el peón en D4. Exacto, ocupar la columna C, que de hecho ya es nuestra. O sea que tenemos muy buenas perspectivas en esta línea. Bueno, ahora nos queda ver lo que sería la línea principal con A3. Esta línea puede ser muy incómodo para las negras. Así es. Vamos a explicar las diferencias, ¿no?, entre la línea que sugiero y lo que vendría a ser la línea principal. Porque, como verán, la línea principal luego de A3 es muy similar a lo que vimos recién, pero con pequeñas diferencias, ¿no? En ajedrez nada es lo mismo, ¿no? Luego D4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, dama B6, caballo F3, caballo C6. Bueno, aquí las blancas en lugar de alfil E2 juegan A3. Claro, A3 lo que en realidad quiere es jugar B4, luego de peón por peón, peón por peón. Si nosotros jugamos de igual manera que en la línea anterior, por ejemplo caballo E7, las blancas jugarán B4. Y aquí están dispuestas a defender el peón con alfil E3 o alfil B2. A diferencia de la línea anterior, las blancas ya tienen más espacio en el flanco dama. De todas maneras, esto es jugable, se puede estudiar, pero contra A3 hay una línea que me gusta mucho más y que es la que vamos a estudiar aquí, que quizás no hace falta saber tanta teoría, pero sí tener un entendimiento fuerte de la posición, ¿no? Vamos a jugar de una manera totalmente diferente a la usual, vamos a jugar C4. Esto me parece una respuesta muy atentiva Así es. al empuje A3 porque está capitalizando en la debilidad de la casilla en B3. Así es, y estamos como diciendo, quiero jugar una partida totalmente posicional y cerrada, ¿no? Donde va a ser una guerra de ideas, me parece. Sobre todo, claro, porque como van a ver, vamos a cerrar el flanco dama, para luego tratar de jugar en el flanco rey. Bueno, aquí las blancas generalmente juegan caballo de 2. Es muy difícil completar el desarrollo para las blancas Claro. porque no pueden mover su alfil en C1. Y por ende tampoco la torre de A1, claro. Mientras el alfil se quede en C1, la torre de A1 no podrá moverse. Bueno, caballo B de 2 no solo quiere tratar de abrir la posición con B3, sino que está evitando que nosotros saltemos a B3. Asimismo, caballo A5 no solo está evitando B3, sino que contemplamos la posibilidad de saltar. O sea que tenemos que jugar caballo A5. ¿Vale? Parece muy importante en esta línea. Por ejemplo, continuando normalmente con caballo G7, Claro, puede ser tenemos- B3 inmediatamente por las blancas y están rompiendo el centro. Otra posibilidad que suele surgir si jugamos caballo E7 directamente es el típico alfil por C4, que luego, claro, el blanco entra en nuestra posición de manera catastrófica, ¿no? Luego caballo D6, caballo por F7 y tenemos una defensa muy muy difícil, ¿no? Un mejor ejemplo de esto se ilustra luego de, por ejemplo, jugar alfil D7 aquí, torre B1 por ejemplo, y si caballo E7, alfil por C4 es una jugada ya ganadora, ¿no? Pero Luego sigue un caballo D6, caballo por F7, es demasiado fuerte. Por eso tenemos que jugar caballo A5 de inmediato. Es Además, muy importante en esta línea para el las orden, negras, como evitar para de las blancas, como abrir al lado dama y todo eso. Es que claro, si abren el flanco dama, el peón de C3 se va a convertir en una debilidad también, ¿no? Luego de caballo A5, aquí las blancas se pueden desarrollar básicamente de dos maneras. Una de ellas es jugar alfil E2, que parece la más natural,